Buenas tardes a quienes se nos van uniendo. Estamos dando los acostumbrados 5 minutos para empezar, pero quería saludar a todos que nos acompañan. Los oradores del día ya están por aquí. Ya estamos casi para empezar, después de los acostumbrados 5 minutos para que se unan las personas que nos acompañarán en este espacio el día de hoy. En esta nueva vida Zoom en la que todos vivimos, estamos acostumbrados a hacer esto mismo, pero con las camaritas prendidas. Así que en esta parte estamos dando unos 2 minuticos que nos faltan para que se nos unan. Gracias a todos y todas por estar aquí. Muy pronto estamos arrancando. Siempre es chévere ver foticos de Twitter conocidas. Bueno, 5:05, creo que podemos arrancar. Bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar aquí. Mi nombre es Cristina Ciordia, soy coordinadora de redes y activismos en CEPAS y voy a moderar la conversación de hoy, en la que vamos a tener a María Teresa Garrido y Daniel Cooper Bermúdez acompañándonos. Este espacio es el cierre de una campaña que iniciamos el 21 de junio, ha sido apoyada por varias otras organizaciones en Venezuela y también por la Universidad para la Paz de Naciones Unidas, sobre construcción de paz en Venezuela. Hemos llamado a esta campaña Entendamos la Paz y hemos compartido a lo largo del último mes muchos espacios como este, conceptos, y hemos dado conversaciones para crear este lenguaje común del que también profundizaremos un poquito hoy, tan necesario para hablar sobre paz y para crear las bases que nos permitan transformar el conflicto y crear una sociedad más pacífica para nuestro país. Eh, ha, sido, ha sido un mes de muchísimo aprendizaje para todas las organizaciones que hemos hecho parte de la campaña. Espero que también para quienes nos han acompañado en los distintos espacios. La orientación principal de la campaña, tal y como les comentaba, además de todo este proceso de activa común, es también apoyar e impulsar un proceso de negociación y diálogo en Venezuela. Por eso ese nombre tan significativo que tiene el espacio que estamos compartiendo, sabiendo que solo con las bases sólidas de la narrativa común, del diálogo y de la perspectiva de construcción de paz, un proceso de negociación en nuestro país podrá tener
verdaderas opciones de crear esta sociedad más pacífica con, con la que soñamos. Y entonces ya para arrancar la conversación le doy la bienvenida a María Teresa Garrido, venezolana, profesora de la Universidad para la Paz de Naciones Unidas, a Daniel Cooper Bermúdez, director de Hearts on Venezuela, una organización que juega un papel importante en esto que hemos conversado de crear narrativas para la paz, ya que nos permite o nos ayuda a conectarnos con una comunidad, con la comunidad internacional, compartiendo noticias de nuestro país, de lo que es el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. Y pronto le haré una pregunta sobre qué papel juega eso en su opinión para la construcción de paz. Les doy la bienvenida, les agradezco por estar aquí y los arranco con una pregunta. Tengo algunas para los dos, otras para cada uno, pero la idea de un espacio como este siempre es que sea una conversación, así que por favor comenten. También para quienes nos escuchan, saben que pueden hacer preguntas a través del link del espacio, que esperamos poder contestar. También si solicitan micrófono por alguna pregunta que tengan, podremos darles el espacio. La idea siempre es que esto sea una conversación más fluida. Entonces, gracias María Teresa, gracias Daniel. Arranco por preguntarles, ya que es el principal interés de las organizaciones que hacemos vida en espacios como este. ¿Qué rol consideran ustedes que debe jugar la sociedad civil en un proceso de construcción de paz exitoso, un proceso de negociación orientado a la paz? Cualquiera de los dos que quiera empezar contestando la pregunta, el espacio es todo suyo. Y gracias nuevamente a todos y todas. Hola Cristina, hola a todos y a todas las que están aquí conectados. La verdad que es un placer y siempre es un desafío muy grande estar hablando de paz y construcción de paz, sobre todo en Venezuela, cuando sabemos que hay una sociedad tan polarizada, donde esta idea de, bueno, cómo dialogamos y cómo empezamos a hablar se vuelve sumamente compleja. Y yo creo que aquí la pregunta tiene muchísimo sentido de cómo lo hacemos desde la sociedad civil y muchas veces pensamos, y creo que es parte de esta narrativa que hay en temas de paz, que es el Estado, que son los políticos, que son las personas que están en posiciones de poder las que pueden iniciar estos diálogos. Y la verdad es que la práctica nos muestra que la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, estos espacios quizás que vemos como un poco más pequeños y menos importantes, son los que más pueden influenciar los procesos de paz y los procesos de diálogo, porque son los que conocen la realidad de la comunidad, la realidad del país, lo que de verdad le afecta a cada una de las personas que forman parte de ese como microorganismo, por decirlo de alguna forma. Entonces yo creo que parte de la construcción de paz, parte del diálogo, tiene que ser justamente a través de la inclusión de la sociedad civil, la inclusión de personas que se sienten quizás a veces como sin poder, como que su voz no importa, porque justamente estos grupos, lo que se pueden llamar como grupos de base, los grupos minoritarios, quizás grupos que se sienten como más marginados o que son más vulnerables dentro de la sociedad, son los que tienen la capacidad de identificar problemas reales que además pueden llevar a diálogos que estén menos polarizados, que se puedan desvincular como de la política nacional, de la política internacional y solucionar problemas que sean comunes, y eso justamente ayuda a la construcción de diálogo para temas un poco más complejos. Pero no me quiero alargar mucho porque sé que tenemos varias personas aquí, entonces creo que lo dejo hasta ahí y los escucho. Hola María Teresa y Cristina, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo me llamo Daniel Cooper Bermúdez, soy director de la organización Hearts on Venezuela y bueno, siempre estoy colaborando con distintas organizaciones de la sociedad civil en sus iniciativas y me parece que estoy totalmente de acuerdo contigo, María Teresa, que estas conversaciones son fundamentales para también empezar a discutir entre nosotros y a dialogar entre nosotros y nosotras qué significa la paz y cómo construimos la paz y por qué es la construcción de la paz importante en un contexto como el venezolano, que tiene muchos conflictos y muchos distintos tipos de conflictos estructurales
presentan obstáculos para crear un entorno favorable para la paz, para el ejercicio de los derechos humanos y para la democracia en el país. Entonces, estamos bastante contentos con esta invitación. Tú sabes que esta puerta siempre está abierta y que poca invitación te hace falta. Les agradezco muchísimo a los dos esa introducción que veo muy importante porque ambos hablaban, Daniel comentaba como los obstáculos estructurales, María Teresa hablaba de la polarización y esa es de las primeras cosas que a mí en particular me viene a la mente en esto, ¿no? Que cuando hablamos de lenguaje común y de concepto común sobre qué es la paz, por qué la necesitamos, cómo la alcanzamos, yo creo que uno de los mayores obstáculos que tenemos es justamente que los mensajes que recibimos desde liderazgos o dirigencias, sobre todo políticas, son mensajes que se construyen a partir de la exclusión, a partir de la negación del otro, a partir de la exclusión del otro y a partir de unos espacios en los que es difícil entendernos como partes de un todo que buscan objetivos similares como puede ser la paz. Y, y en ese sentido, justamente la sociedad civil puede de alguna forma contrarrestar, ¿no? Eso es como parte de la intención de esfuerzos como este, de generar narrativas comunes. Y entonces ahí hago la pregunta de a veces buscamos como entes externos también, estos ojos que no necesariamente son los nuestros, para que nos ayuden en este proceso. En los procesos de negociación con frecuencia hay mediadores, pero ya que tenemos aquí a María Teresa, aprovecho de preguntarte, ¿cómo ves tú cuál puede ser el rol, por ejemplo, de Naciones Unidas en un proceso de negociación o de construcción de paz, partiendo de esta base de que tenemos que hacer un esfuerzo activo por contrarrestar como los mensajes que nos transmiten desde posiciones de liderazgo? Cristina, qué pregunta tan buena y tan complicada al mismo tiempo, porque como tú decías antes, se parte del principio de la exclusión, de esos mensajes quizás que no queremos ver y lamentablemente eso es lo que las organizaciones internacionales ven e inclusive los que estamos fuera, como nosotros la universidad tiene sede en Costa Rica, yo vivo en Costa Rica y la verdad es que muchísimas veces los mensajes, la narrativa de lo que sucede en el país viene justamente por los medios de comunicación, por estos mensajes que se están construyendo sobre el problema, el conflicto y cuáles son esas posibles soluciones. Entonces creo que una de las formas de involucrar organizaciones de una forma diferente es tratar justamente de crear espacios de diálogo que contrarresten esta narrativa o estos mensajes que son los que más encontramos. Entonces, bueno, ¿cómo lo hacemos? Porque la pregunta es, como ya sabemos cuál es el problema, pero ¿cómo involucramos a Naciones Unidas en estas discusiones? Creo que una forma que ha sido súper positiva y que yo sé que ustedes desde CEPAS lo han trabajado muchísimo, son los temas de los foros políticos cuando se están haciendo las sesiones de la Asamblea General. Creo que eso es un espacio súper útil que de verdad los aplaudo y los felicito por todo el trabajo que han hecho para llevar el tema de Venezuela a estos foros de alto nivel, porque es una forma de poner sobre el tapete de las instituciones las ideas que van a contrarrestar esta narrativa. ¿Qué pasa? Que no todas las instituciones pueden actuar y no todas pueden actuar de la misma manera. Entonces, si nosotros decimos, bueno, ¿qué queremos que hagan Naciones Unidas? Porque además Naciones Unidas es una organización extremadamente compleja. Hay muchísimos organismos, agencias, oficinas haciendo diferentes cosas. Entonces, creo que toca un proceso de ahí, también para conectarlo con la idea de la sociedad civil, decir, bueno, ¿qué es lo que quiero trabajar y cuál es la organización de las Naciones Unidas que es más adecuada para hacerlo? A veces creemos y vimos cuando Michelle Bachelet fue y los reportes, cómo ayudaron a presentar la información, pero eso ustedes bien saben que es súper complejo, es muy difícil llevar al alto comisionado de derechos humanos a hablar de temas en Venezuela. Entonces quizás es, bueno, ¿cuál es la organización que podemos hacer? Yo en lo personal trabajo mucho con UNESCO, que a veces creemos que, bueno, ellos hacen otras cosas, pero el tema de protección de periodistas es el tema que ellos trabajan.
Entonces, si decimos, bueno, queremos crear un buen diálogo, queremos involucrar más a las Naciones Unidas en la perspectiva de protección de periodistas, de medios, de libertad de expresión, de la creación justamente de estas narrativas, quizás la forma más adecuada sea tocar la puerta en UNESCO y decir, bueno, ¿cómo empezamos a desarrollar proyectos justamente para crear esto? Entonces, creo que las posibilidades de involucrar a las Naciones Unidas son muy amplias porque es una institución muy grande con muchas organizaciones. Sin embargo, nos toca a nosotros hacer ese trabajo de hormiguita de decir, bueno, ¿en qué área quiero involucrarlo para que no sea como las Naciones Unidas en general, sino que podamos decir, bueno, voy a trabajar con la Oficina del Alto Comisionado, voy a trabajar con UNESCO, voy a trabajar con la Oficina para los Refugiados, para migrantes, o sea, y ahí empezar a hacer como ese mapeo, que creo que una buena iniciativa es lo que ustedes desde CEPAJ han estado haciendo con el tema de los foros de alto nivel, porque empiezan a tocar esas puertas justamente. Sí, estoy totalmente de acuerdo y creo que antes de incluso ver qué papel puede jugar las Naciones Unidas, es como estabas diciendo al final, que nosotros y nosotras como actores de sociedad civil tenemos que ir definiendo como una hoja de ruta hacia la construcción de la paz en Venezuela que queremos asumir, articularla con otros actores de la sociedad civil, porque cuando estamos hablando de sociedad civil no basta que sea solamente una organización que lleve la batuta o que tenga la intención de representar a la sociedad civil. Tiene que ser un esfuerzo realmente colectivo de ir trabajando la temática de cómo queremos construir la paz con base en distintos elementos de lo que significa la paz para la sociedad venezolana en este momento, y teniendo una visión de transformación sistemática. Y ya en distintos elementos la sociedad civil venezolana ya ha ido trabajando hacia la construcción de la paz, si entendemos que en la paz, que cuando hay una paz positiva, hay integridad física de las personas, de todas las personas, hay derechos tanto fundamentales, hay derechos fundamentales tanto individuales como colectivos, y se puede trabajar hacia la transformación constructiva de los conflictos. Y en este sentido, por ejemplo, con la protección de los derechos, ya se ha involucrado a las Naciones Unidas a través del Consejo de Derechos Humanos con la misión de determinación de los hechos, que ha hecho un trabajo importantísimo para velar por los derechos humanos en el país. Asimismo, ahorita con la respuesta humanitaria se está velando por la integridad física de millones de venezolanos quien reciben asistencia humanitaria, y así como esos dos son, como existen esos dos ejemplos, hay muchos ejemplos más. Y creo que una de las cosas que dentro de las mismas Naciones Unidas es muy interesante que se está trabajando es algo que se llama el triple nexo, que se refiere al trabajo interconectado dentro de distintos sectores, del sector humanitario, el de desarrollo y el de la construcción de la paz, buscando que los actores en estos distintos sectores trabajen de manera conjunta para satisfacer las necesidades de la población de forma efectiva, mitigando vulnerabilidades y trabajando en esta construcción de una paz sostenible. Pero creo que la base de cómo podemos demandar o cómo podemos solicitar que las Naciones Unidas tengan un papel constructivo para la paz en Venezuela, primero depende de que las personas acá, la misma población venezolana, se organice a través de la sociedad civil y otras figuras asociativas para ir construyendo una visión autóctona propia de qué significa la paz para nuestra sociedad. Daniel, súper importante lo que decías de trabajar en conjunto. Y aquí quiero añadir más bien porque lo que comentabas de la triple forma de trabajar, hay muchísimas organizaciones que justamente lo que buscan es estos acuerdos de cooperación que se basan en la expertise o la experiencia de cada una de las organizaciones y lo que pueden añadir a estos proyectos. Entonces, en la medida como tú decías que se unan esfuerzos desde diferentes áreas, las propuestas se hacen muchísimo más robustas, hay muchísimo más interés ahora con el tema de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si nosotros como sociedad civil interesados en los procesos de paz podemos decir, miren,
vamos a trabajar 5 SDGs, vamos a tener tantas organizaciones, vamos a tratar tantas comunidades, es muchísimo más fácil involucrar, como tú bien decías, a varias organizaciones desde el punto de vista internacional, porque se ve esa cohesión a lo interno que refleja también ese poder de la comunidad, que creo que es súper importante para, como preguntaba Cristina al principio, justamente romper esas narrativas dominantes y traer algo nuevo sobre la mesa que discutir y que conversar para llevar ese proceso de paz hacia adelante. Totalmente, totalmente. Y en las discusiones que han ido ocurriendo a nivel internacional sobre el triple nexo, se le ha dado también enfoque con algo que se llama The New Way of Working, que es como la nueva forma de trabajar, de que igual hay diferencias o hay como todavía muchos debates sobre cómo debe ser esta colaboración, porque lo hemos visto también en Venezuela, que los sectores humanitarios deben respetar el principio de no involucrarse en asuntos políticos, en la neutralidad. Y entonces se ha enfocado de que un rol que puede articular a estos distintos sectores de manera estratégica es el o la residente coordinador de cada país. Entonces, para la sociedad civil venezolana es muy importante desarrollar unas buenas relaciones y poder tener una interlocución efectiva con el actual residente coordinador, Gianluca Rampola, y que puede ejercer esta función articuladora con distintos sectores de las Naciones Unidas acá en el país. Me la ponen dificilísima moderar este espacio porque quiero hacerle 10 preguntas a cada uno y al mismo tiempo 4 comentarios y al mismo tiempo preguntarle cosas a un poco gente interesante que veo conectada aquí escuchando, así que me la ponen muy difícil, pero lo disfruto bastante, así que gracias. Atajo 2 cosas que espero poder combinar en mi siguiente pregunta. Al principio, como de la respuesta que empezaste a desarrollar, María Teresa, comentabas que Naciones Unidas es una organización muy grande y que hay que hacer el trabajo de hormiguita de identificar con qué partes nos relacionamos, para qué fines, con qué objetivos tratamos con quién, ¿no? Y una cosa que nosotros hemos repetido junto a otras organizaciones en varios encuentros de incidencia, en varias reuniones, es que, por supuesto, que frustra hablar de Venezuela cuando la conversación se centra únicamente en la polarización y negación de los actores políticos que tienen mucho esta narrativa que hablábamos de exclusión y del juego suma cero. Mientras que si vuelcan la mirada a la sociedad civil, ahí hay una conversación mucho más interesante y mucho más nutrida de gente que verdaderamente está trabajando por tratar de resolver necesidades fuera de, o bueno, no, fuera es una palabra muy grande, pero más alejada de la polarización política. Y por otro lado, comentaba Daniel, y lo uno con esto, la importancia de, desde la sociedad civil, tener claro cuáles y cómo son estas necesidades que en esta conversación las estamos circunscribiendo a construcción de paz, aunque por supuesto sabemos que se extienden bastante más allá, pero cuáles son esas necesidades en torno a la construcción de paz y cómo queremos darles respuesta desde nuestras propias experiencias, desde nuestro propio trabajo, desde ser estas organizaciones que están trabajando con, por y para los venezolanos. Y entonces aquí es donde espero poder como unir elementos que los dos me han dado en otra pregunta y a la vez en un concepto que hemos trabajado a través de la campaña, que es este concepto de paz local, de estos elementos de la comunidad internacional, de las experiencias vividas, de las organizaciones, del otro, básicamente, que nutren e informan lo que al final es lo más fundamental, que es la experiencia local, los referentes y conceptos locales y cómo los conjugamos y los aplicamos. Y entonces aquí, como comentaba al principio, cuando presenté a Daniel, el trabajo importante que hace Hearts on Venezuela en hacer disponible toda la información, o buena parte de información de organizaciones de la sociedad civil en inglés, porque es la manera que tiene la sociedad civil
como de hacer también su voz presente en el mundo súper estadocéntrico de la comunidad internacional y de las Naciones Unidas. Y en este sentido, les pregunto a los dos, al que quiera comentarme, ¿cómo ven esa interacción entre cómo se maneja la idea del conflicto en Venezuela desde la comunidad internacional versus cómo la entendemos adentro? Y entonces, ¿qué tendría que pasar para acercarnos a construir este concepto de paz global en nuestro país? Dale, dale, Daniel, estaba esperando a ver si empezabas tú o empezaba yo, pero dale tú. Ajá, Bueno, si me asustan yo, los asusto yo también. bueno, puedo comenzar como dando un poco de contexto de que precisamente por eso surge Hearts on Venezuela, es porque a nivel internacional, especialmente las personas quienes no pueden acceder a información en español, tienen a veces su acceso a la información está limitada a lo que dicen los medios internacionales, que en el momento como de más profundo crisis político, se limitaba a dar las visiones o las versiones de distintos bandos eh, que respondían que estaban organizados en torno a los partidos políticos y a una lucha por el poder, una aspiración a ejercer el poder dentro del Estado. Entonces, nos pareció desde distintas organizaciones de derechos humanos que eso invisibilizaba a la misma población y a lo que ocurría en la sociedad y las visiones desde la sociedad civil, que habían tantas y hay tantas organizaciones que hacen un trabajo tan fantástico por visibilizar lo que ocurre y no desde la ideología, no desde una agenda partidista o una agenda asociada al poder, sino a través de una vocación real y profunda y un compromiso con las personas y del lado de las personas, organizaciones como acá, como CEPAS, que tiene un trabajo constante en la comunidad de La Dolorita, que ha defendido a muchas víctimas de derechos humanos. Yo en ese momento trabajaba con la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia y estábamos viendo lo que estaba pasando acá mismo en Maracaibo para el 2019 cuando se crea Hearts on Venezuela. Entonces Hearts on Venezuela busca es visibilizar y dar la información sobre lo que ocurre en la sociedad desde la perspectiva de la sociedad civil, que no es más que la misma sociedad organizada. Entonces, brindar esta información a la comunidad internacional ayuda a romper los esquemas más polarizantes que pueden invisibilizar a lo que ocurre en el país. Entonces, para la construcción de la paz, esto es algo sumamente relevante, que es sumamente relevante poder abarcar diálogos de manera plural en las que las distintas voces de distintos sectores de la sociedad sean escuchadas y sean consideradas en la agenda pública, porque una agenda pública democrática, en plural, en la que se toman en consideración los intereses de distintos sectores de la sociedad, va a ser más propicio para que se resuelvan los conflictos en la sociedad. Si yo tengo un conflicto en mi comunidad y yo no tengo ninguna manera de involucrarme en los asuntos públicos, entonces no voy a poder ser un agente para la paz. Y eso es lo que buscamos con Hearts on Venezuela y ante la comunidad internacional, es empoderar a las personas que están haciendo trabajo acá para que puedan comunicar su mensaje a otros actores que también tienen un poder de incidencia. Yo quiero rescatar un poquito de lo que comentabas, Cristina, de la paz local, porque creo que ahí es súper importante el tema de la incidencia. Como tú decías, es difícil como que centrarse en una cosa, pero voy a tratar de hacerlo mejor en ese punto.
porque una de las cosas que sucede, que es parte de lo que Daniel nos conversaba de la organización Hearts of Venezuela, es que la información que llega afuera a veces no puede ser conocida por esta barrera del lenguaje. Pero también a lo interno tenemos que pensar en qué es paz para cada uno de nosotros, qué entendemos y cuál es la meta común. Porque en la medida que trabajamos organizaciones civiles, academia, diferentes personas en general en el tema de conflicto, las expectativas de qué es paz van cambiando. Y conforme esas expectativas son manifiestas, entonces también utilizamos un lenguaje que es diferente. Y a mí me encanta utilizar el ejemplo de cuando yo estaba haciendo el doctorado, porque en Venezuela en 2014, 2013, por ahí, hablábamos de infociudadanos para referirnos a periodistas ciudadanos. Y era como lo más común hablar como los infociudadanos aquí, todo lo que estaban haciendo. Y cuando yo empecé mi doctorado, ese era el tema que yo estaba investigando, los infociudadanos. Y descubrí que cuando iba a buscar información, nada de infociudadanos existía en el mundo. Y yo decía, no puede ser que este no sea la palabra para hablar de cómo vamos a proteger a la persona que está haciendo este tipo de periodismo. Y entre buscar, hablar, conversar con diferentes colegas de otros lugares, el tema que se estaba usando era periodista ciudadano, que ya de una u otra manera ha sido el término que se ha ido adoptando también en Venezuela, pero muchas veces para construir las narrativas que van a ser entendidas a nivel internacional nos toca adaptar el lenguaje. Esto es algo súper sencillo, con un concepto bastante básico de qué es un infociudadano y qué es un periodista ciudadano y cómo llevarlo a esta esfera internacional, pero lo mismo sucede con la paz. Cuando nosotros decimos, bueno, lo que yo quiero es hablar de, no sé, tema de acceso a servicios públicos, porque no se trata ya de la política, si voy a tener la elección o no voy a tener elección, sino cómo voy a garantizar que la basura la recojan en el momento que debe ser, que no haya un problema de salubridad después por este tema de cómo se recoge la basura. Entonces es como empezar a pensar no solo en que sea posible para la persona entenderlo porque está en su idioma, sino que también las palabras que empecemos a usar sean las que la comunidad internacional puede entender y puede asociar con un problema que nosotros estamos viviendo. De nuevo, esto es un trabajo complejo, de tiempo, de hormiguita, como decía antes, pero que es lo que nos va a permitir tener mejores resultados porque le vamos a hablar a los otros de temas que ellos van a poder entender y que para cada uno de nosotros como organización va a ser importante de trabajar. Totalmente, es que referirnos a hablar el mismo idioma es algo que va mucho más allá de español, inglés, alemán o hindi. Es algo que, como tú decías, tiene que ver con los términos, tiene que ver con los objetivos, tiene que ver con lo que está detrás, con lo que buscamos, lo que perseguimos, la manera en la que nos expresamos sobre todas estas cosas, y generar ese lenguaje común es algo sumamente difícil. CEPAS busca hacerlo a través de lo que llamamos o en lo que creemos como el lenguaje de derechos, en la medida en la que estemos hablando de defender derechos humanos y en la que estemos entendiendo diferentes aspectos de, por ejemplo, la negociación, que es algo sobre lo que quisiera preguntarles a continuación. En términos de defensa de derechos tendremos un lenguaje común, pero ciertamente ese trabajo bueno, y entonces masticar qué significa un lenguaje de derechos es también un trabajo. Como les adelanté, quiero preguntarles por este aspecto, la salvaguarda, la defensa de derechos humanos en el ámbito de la negociación. Se los digo porque sabemos que en el memorando de entendimiento, que es la base del proceso de negociación, que no sé si llamar o no llamar vigente, que, que, que ocurre en Venezuela, o bueno, en México por Venezuela, parte del memorando de entendimiento implica la presencia de la sociedad civil, y sabemos que la intención de tener ahí representantes de la sociedad civil como observando o analizando y teniendo oportunidad de expresarse acerca de lo que ocurre en la mesa, precisamente con lo que tiene que ver es con asegurarnos de que los derechos humanos, la defensa de los derechos humanos, sea parte de la negociación. Entonces, en el contexto actual, ya tal vez bajándolo un poquito de la importante y necesaria como conversación
de conceptos, valga la redundancia, que hemos tenido hasta ahora y conversándolo en el proceso que estamos viviendo o por vivir con miras al diálogo en México por Venezuela. ¿Cómo ven, qué papel ven que juega la sociedad civil y qué papel ven que debe jugar la defensa de derechos humanos en un diálogo, en una negociación con perspectiva de construcción de paz? Es una pregunta compleja de nuevo, Cristina. Gracias por esas preguntas, esas ideas. Y yo creo, lo voy a ver como en dos sentidos el tema de la participación, porque por una parte, la presencia es importante. Yo creo que algo que hemos aprendido, o por lo menos yo en lo personal he aprendido de estos años de tanto problema político en el país, por decirlo de alguna forma, es que los espacios se tienen que usar, las oportunidades se tienen que aprovechar y el tener la posibilidad de estar presente dentro del proceso es una oportunidad que se tiene que aprovechar y las organizaciones civiles tienen un, un momento especial para hacerlo, para involucrarse, como tú decías, en el tema de protección de derechos humanos, en un poco, yo diría, sacar la discusión de los temas políticos. A veces no es tan fácil, pero creo que sería como la mira para llevarlo al plano del derecho, al plano de la protección de la población, que a final de cuentas es para lo que debería estar el Estado y mucha de la intención o la razón de ser de las organizaciones. Pero la pregunta es, bueno, ¿cómo utilizamos este espacio? Y yo creo que el diálogo que se debe dar desde la sociedad civil justamente debe romper esa polarización que existe, presentando información diferente, tratando de una u otra forma alejarse de los extremos que ya sabemos que existen y buscar esos puntos medios, buscar esos puntos en común, porque de eso justamente se trata la negociación, de identificar qué podemos hacer para trabajar en conjunto para salir de la crisis, para buscar una solución al problema. Creo que las organizaciones civiles pueden tener un rol fundamental en la identificación del problema. A veces creemos que lo tenemos muy claro porque como volví al tema anterior, si hablamos de la recolección de basura, a lo mejor creemos que el tema es quién pasa o a qué hora pasa el camión y puede que la comunidad diga, no, el problema es qué se hacen con los desechos después, no sé, por poner un ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas son los temas que yo creo que la sociedad civil puede contribuir muchísimo en cómo presentar el problema. O sea, si vamos a hablar de participación política a nivel municipal, si vamos a hablar de participación política a nivel nacional, cuáles son los problemas que la comunidad está viendo y de qué manera ese problema se refleja en la negociación más que en la solución, porque cuando vamos a ver el problema desde diferentes ópticas, las soluciones empiezan a salir y de una u otra forma la negociación empieza a ir como por otros caminos que quizás no son los que esperábamos, pero yo creo que ahí sería una parte súper importante de la sociedad civil en la negociación. Yo también quisiera agregar que es importante eh, empezar, que la misma sociedad civil empiece a conocer mejor las dinámicas de esta negociación. Si voy a permitirme leer rápidamente los 7 puntos de la agenda y sugerir que desde la visión de que estas nos pueden ayudar efectivamente a construir paz en Venezuela y que cada quien haga el ejercicio de si considera si está de acuerdo o no con eso. El primer punto es derechos políticos para todos. El segundo punto, garantías electorales para todos, cronograma electoral para elecciones observables. El tercer punto, levantamiento de las sanciones, restauración de derecho a activos. 4. Respeto al Estado constitucional de derecho. 5. Convivencia política y social. Renuncia a la violencia, reparación de las víctimas de la violencia. 6. Protección de la economía nacional y medidas de protección social al pueblo venezolano. Y 7. Garantías de implementación, seguimiento y verificación de lo acordado. Y como objetivo de la negociación integral dice que el objetivo es llegar a un acuerdo a través de una negociación intensa, integral, incremental y pacífica para establecer reglas claras de convivencia política y social con respeto absoluto a la Constitución Nacional. Si esta agenda
llegar a un acuerdo real entre las partes, tendríamos una distinta situación de derechos humanos en el país, por ejemplo. Entonces, el papel que puede jugar la sociedad civil es luchar por estos puntos, que es la lucha por nuestros derechos, es seguir con la lucha de la construcción de la paz, y sabemos que en estas negociaciones tenemos la oportunidad de tener una incidencia política importante y hay que aprovechar los espacios, pero definitivamente desde la sociedad civil, sin confundir nuestro papel siempre arraigado en los terrenos de la autonomía, del compromiso con la población, de la influencia ante circuitos de poder, claro, pero con una acción autónoma siempre. Pero son espacios en los que se están negociando temas que pertenecen en la esfera pública, y como actores de la esfera pública debemos buscar cómo tener una influencia positiva en estos espacios. Daniel, te agradezco por leer esos puntos, porque me parece coherente con lo que decías es que lo primero que tiene que pasar es que haya una mayor conciencia sobre cuál es esta agenda, que lo conozcamos, que lo hablemos, y a veces, o sea, cuando dijiste eso me podía imaginar un escenario de decir como, bueno, no lo voy a leer ahorita, pero, y es que sí los tenemos que hacer. Tenemos que dar esa conversación, tenemos que promover que de esto se hable, porque es la opinión que defendemos y tal como lo mencionaba María Teresa, o bueno, como lo hicieron los dos, los espacios hay que aprovecharlos. Y entonces, junto, tanto esa declaración con los primeros puntos de la agenda que tienen que ver con derechos políticos y con garantías electorales, para preguntarles algo que hace también parte importante del trabajo de CEPAS, que tiene que ver con precisamente la comprensión de la ruta electoral. Hoy es jueves de la ruta electoral, de este elemento tan importante, tan fundamental de la vida democrática como parte de la construcción de paz, como un elemento que creemos nos llevará o nos ayudará a la convivencia pacífica, a la defensa de los derechos humanos, y que resulta por un lado, tan contencioso en nuestro país, y por otro lado, un elemento tan central en la discusión y tan relacionado al ejercicio del poder y a las cuotas de poder y a todas estas cosas que justamente hemos dicho que desde la sociedad civil no son lo que buscamos, eh, pero se conjugan tanto el, la búsqueda, el impulso por estas condiciones, por estas vías, por esta ruta, eh, como vía para la construcción de paz, como vía para la defensa de derechos humanos, y al mismo tiempo, pues es uno de esos puntos donde la negociación se pone tan álgida que para llegar a acuerdos ahí se dejan por fuera otros puntos. Ahí es donde yo veo tan importante la presencia de sociedad civil para que no sean los derechos humanos lo que quede por fuera. Pero sí me interesa preguntarles, precisamente por ser, como decíamos, un tema que genera tanto debate en el país, ¿cómo ven ustedes qué papel le asignan a la seguiré llamando ruta electoral, promocionando el hashtag del jueves, eh, en la construcción de paz en Venezuela, en el proceso de negociación y en la construcción de paz? Los escuchamos. Bueno, yo quisiera comenzar diciendo que es, la democracia es un derecho, y en la construcción de paz, tenemos que participar todas las personas. Y si no, y uno de de los derechos más importantes fundamentales para una democracia que funcione, es el derecho a la participación política. Y la manera en la que hemos acordado la población venezolana, la sociedad venezolana, es a través del sistema democrático establecido en la Constitución de 1999. Entonces ahí es que nosotros acordamos en cómo iban a ser los procesos para precisamente
poder dialogar, poder en los espacios de diálogo sobre la legislación en la Asamblea Nacional, cómo debían actuar las instituciones del Estado, cuáles eran sus responsabilidades, sus limitaciones, sus obligaciones con los derechos humanos. Entonces, la ruta electoral, el trabajo hacia la democratización del país, es también trabajo de la construcción de la paz, porque la construcción de la paz nos implica a todas las personas en un diálogo social amplio que implica a todo el país. Entonces, brevemente, eso es lo que tengo que decir al respecto, que una cosa está totalmente atada a la otra. Mientras más tengamos el derecho a la participación política y pública, más posibilidad tenemos de dialogar, de resolver nuestros conflictos de manera pacífica según los acuerdos, bajo las reglas de los acuerdos que ya hemos llegado, como en instancias como la Constitución Nacional y otros acuerdos sociales más cotidianos que podemos ir mejorando en nuestro día a día. En Venezuela sigue reinando el patriarcado y eso sigue limitando de manera sistemática la participación de las mujeres, no solamente en la vida política de nuestro país, sino también en la vida social y económica del país, y no solamente a las mujeres, sino a la comunidad LGBTI y a otros grupos que han sido sistemáticamente oprimidos por los sistemas sociales históricos. Entonces es sumamente importante que todas las personas podamos participar en los asuntos públicos y defender nuestra dignidad y tener un reconocimiento de nuestro valor inherente como está establecido por el marco de los derechos humanos, que no es algo que nos da el marco de los derechos humanos, sino que es una representación y es la protección legal de nuestro valor inherente como personas. Y totalmente de acuerdo contigo, Daniel, en la idea de la democracia es parte del proceso de paz que tiene que venir en Venezuela. No podemos separarlo, creo que es importantísimo incluirlo y que la sociedad civil participe en este tema de, bueno, cómo vamos a garantizar que este sistema democrático de verdad se implemente y funcione, porque tenemos un sistema democrático que de una u otra forma está ahí. El funcionamiento todos los cuestionamos o cuestionamos muchas cosas de los procesos y es justamente a partir de ese reconocimiento, bueno, qué es lo que ya tenemos ahorita, qué es lo que la Constitución establece, como decía Daniel, y hacia dónde queremos ir, porque tenemos un sistema que obviamente no está funcionando, que tiene como esta idea de elecciones, de ser lo principal en la democracia y sabemos que las elecciones son parte del sistema democrático, pero no todo lo que se puede ver. Entonces creo que una de las cosas que desde la sociedad civil se puede empezar a hacer es empezar justamente a analizar, bueno, cómo vamos a participar en lo que creemos que va más allá de las elecciones. Por ejemplo, cómo vamos a participar en la implementación de planes de gobierno, cómo vamos a participar en el diseño de las políticas públicas que van de una u otra forma a proteger los derechos humanos, cómo vamos a crear alianzas que a nivel comunitario, a nivel social, puedan llevarnos hacia ese nivel de participación democrática que no solo depende de la elección, sino de cómo nos involucramos en el gobierno del día a día. Entonces creo que hay diferentes puertas para utilizar esta idea, bueno, cómo vamos a llevar este proceso electoral al siguiente nivel, no que sea la elección y ya, a quién elijo y ya, sino cómo de una u otra forma podemos participar y sé que esto es complejo, hay una sociedad que está agotada de las elecciones, que no está interesada en participar, que es como me da exactamente igual quién gane, quién pierda, porque en mi comunidad no veo ningún tipo de resultado. Entonces creo también que mucho del trabajo de la organización civil en un proceso democrático viene dado como, bueno, cómo vamos a motivar a la gente a que participe, a que le vea la importancia, no porque va a llegar a tener un puesto, no porque va a ganar dinero, no porque va a estar involucrado en X o Y negocio, sino más bien por este tema de la participación, de la construcción de democracia,
que se hace desde el nivel local y que nos permite justamente llevar eso de este concepto democrático más allá de que es solo la elección, sino esa participación constante en los asuntos de gobierno y de creación e implementación de políticas públicas. Totalmente. Y es como ir reivindicando de que estamos construyendo democracia, que la democracia no es Exacto. algo que se tiene, la democracia es algo que está en constante trabajo y que queremos, y como la sociedad civil realmente tiene una propuesta para la sociedad que es el del respeto de los derechos humanos. Y esa es la sociedad que queremos crear, y la democracia es nuestro instrumento para ir siempre trabajando hacia una sociedad con mayor respeto por los derechos y un espacio cívico más abierto y más protegido para que la misma sociedad pueda ir construyendo una sociedad más justa, una sociedad en paz, una sociedad próspera. Entonces y el voto es es un elemento crucial de esa construcción de esa democracia del sistema para ir perfeccionando o mejorando nuestra sociedad. Entonces, es sumamente importante que nos involucremos en los temas electorales y lo veamos como una forma de reivindicar la democracia y la democracia como una forma de crear una mejor sociedad. Me encanta que hayas cerrado con esa idea, Daniel, de la democracia como proceso y no como estado final, que vamos siempre construyendo y el papel que tenemos desde la sociedad civil en construirla, porque me da perfectamente pie para mi última pregunta que les quiero hacer ya para cerrar este espacio, no sin antes agradecerles muchísimo a ustedes dos, a todas también las personas y organizaciones que nos han acompañado a lo largo de este mes de campaña de entender la paz. Y con esta idea de la democracia como proceso, pues la paz también es un proceso, no es un estado final, es algo que construimos. Y nuestra intención desde este espacio era precisamente hacer un aporte para entender la paz, estando convencidos que tenemos que tener como esta narrativa mínima para construirla. Y entonces quiero preguntarles a ambos, a lo micro, al nivel ya ni siquiera de las organizaciones de la sociedad civil, sino del ciudadano, de quienes estamos aquí escuchando. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos, las ciudadanas, para construir paz, para ser multiplicadores de la narrativa de paz desde nuestros espacios? Bueno, yo diría que podemos ser siempre ejemplos de la construcción de paz a través demostrar cómo resolvemos nuestros conflictos con nuestra propia comunidad, en nuestros hogares, en nuestra comunidad, si estamos estudiando en la escuela o en la universidad, en nuestros lugares de trabajo, y reivindicar de que eso también se puede extender a, a la Charging sociedad completa, battery. de que si tenemos problemas que nos afectan a todas y a todos, podemos y debemos tomar acción para resolverlos pacíficamente utilizando las distintas estrategias que tenemos como organizaciones de sociedad civil. Pero en el día al día creo que requiere practicar una sensibilidad hacia darle importancia al diálogo, hacia darle importancia hacia la reconciliación, hacia la apreciación de los vínculos entre cada persona que tenemos en nuestro alrededor, porque al final todos somos personas y todos estamos buscando y somos personas complejas y las diferencias, la mejor manera de resolverlas es hablándonos. Sí, de hecho, yo quiero irme todavía a algo más pequeñito que podemos hacer y es algo que a veces se nos olvida, pero cosas tan sencillas como buenos días, buenas tardes, reconocer el otro en esa labor que está haciendo en el día a día. O sea, no, cuando vamos a una panadería, muchas gracias, me puede dar esto, por favor. Y aún cuando nos tratan mal, aún cuando hay cosas que uno dice, pero ¿por qué esto no funciona?
tratar de decir, bueno, entiendo que estás pasando por esta situación, entiendo, no sé, que hace calor, que el día ha estado difícil, lo que sea, pero necesito que me ayudes y ponerse a veces en la posición del otro, que es sumamente difícil cuando estamos agobiados por toda la situación, pero creo que esa es una forma de ir construyendo paz de a poquito, de ir dándole la posibilidad a la otra persona de reconocerla primero como otra persona que está enfrentando dificultades, que está quizás en la misma situación que tú, tratando de resolver un problema que no puede, y en la medida en que nosotros podemos reconocer ese otro con gestos de amabilidad, de decir, por favor, gracias, buenos días, amable, cuando la gente hace las cosas bien, decirle muchísimas gracias, lo hiciste bien, me gustó este servicio. Creo que empezar a reconocer esas buenas obras del otro nos ayudan a ir construyendo la paz, porque ya no va a ser como esta persona que me dijo y de rana verde para abajo, sino que esta persona que me reconoció y que a lo mejor una sonrisa, a lo mejor ese buen gesto va a ser la diferencia para esa persona, para el que va a atender después, para todo lo que viene. Y yo creo que ese es algo muy sencillo que todos podemos hacer, que no involucra mayor esfuerzo, pero que sí puede hacer una diferencia grande en el día a día y en la construcción de ese diálogo, que al final es lo que queremos a nivel nacional. Muchísimas gracias a los dos por sus respuestas, por su tiempo, por calarse mis preguntas, a veces rebuscadas. Creo que ese es el mejor tono con el que podemos terminar la campaña, con esta idea de que todos somos y podemos ser constructores de paz, que todos tenemos un papel que jugar en este esfuerzo que queremos ver para el país, del diálogo, de la reconciliación, del reconocimiento del otro, y que podemos ser agentes multiplicadores de esta narrativa que queremos ver en los niveles más altos de la negociación. Puede también ser parte, debe también ser parte de nuestro esfuerzo diario, de nuestro accionar, tanto como individuos como organizaciones, y que teniendo, o sea, guiándonos como por esos principios, estaremos en nuestra pequeña medida, que se hace no tan pequeña cuando la hacemos constantemente y cuando la hacemos en conjunto, estaremos entonces construyendo paz. Les agradezco muchísimo. Wow, creo que nunca habíamos terminado una actividad tan puntual en nuestras vidas, y al mismo tiempo siento que todas las cosas importantes se dijeron. Siento que ha sido un espacio súper nutritivo, de verdad. Les agradezco muchísimo. Estoy muy contenta de haber tenido la oportunidad de estar con ustedes y de cerrar esta campaña. Les agradezco también a todos y todas quienes nos escucharon hoy. eh, va, a, va a quedar grabado el espacio para que se lo manden a otras personas que no lo hayan escuchado y puedan también ser multiplicadores de este mensaje. Si hay alguna pregunta o algún comentario, pueden solicitar el micrófono o pueden también escribir. Voy a dar un minutico para eso antes de cerrar. Pero si no veo nada por aquí, asumiré que todo el mundo está contento y que todo el mundo se va a dar la tarea de ser un constructor, una constructora de paz en todos sus espacios. Muchísimas gracias, María Teresa. Muchísimas gracias, Daniel. Estoy seguro que nos encontraremos muchas veces más. Que tengan todos y todas muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un placer haber compartido con ustedes en este espacio. Mil gracias, mil gracias. Excelente conversación. Gracias, María Teresa, Cristina, Vivi. Ahora, Elena, oyentes.